Bitcoin intenta consolidar el reingreso en la estructura operativa. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin rompía la zona del soporte de los 66.300 y tras esta ruptura se tiraba el fin de semana intentando consolidar la ruptura. Veíamos cómo en el muy corto plazo se generaba una estructura de una fractalidad bastante baja, observando presión compradora en torno a la zona de los 66.015 y presión vendedora sobre este mismo soporte, intentando consolidarlo como una resistencia en la zona de los 66.317. Pero finalmente, horas después, el desequilibrio termina siendo alcista y el precio de Bitcoin actualmente lo que intenta hacer es consolidar el reingreso. Mejora levemente la situación de Bitcoin con esto, pero cuidado porque de momento el reingreso también es bastante leve, ya que como veis el precio simplemente ha vuelto a conseguir volver a esta zona operativa por encima del soporte de la estructura operativa, pero observamos como en el intento de continuación alcista ya vuelve a entrar enseguida presión vendedora. Lo más importante desde mi punto de vista para poder seguir favoreciendo setups alcistas sería conseguir romper en este caso el VWAP semanal, ya que es donde la última vez veíamos que entraba presión vendedora de forma agresiva. Así que considero importante el conseguir volver a ponerse el precio por encima de esta zona operativa y consolidar este nivel como un soporte. También sería importante que el precio por lo menos consolide o intente lateralizar en cierta manera sobre esta zona de los 66.600, o en tal caso si viésemos un rechazo que sea al alza, ya que eso serían muestras de fortaleza en el corto plazo que nos podrían dar a entender la consolidación del precio. Pero si por el contrario vemos que el precio vuelve a rechazar esta zona operativa y vuelve a posicionarse por debajo de este soporte, entonces la situación de Bitcoin se continuaría complicando. En vídeos anteriores comentábamos que para buscar una sacudida de esta estructura operativa, a mí personalmente me gustaría que buscasen la liquidez por debajo de estos dos niveles, y de momento el precio solo buscó la liquidez por debajo del primero de ellos, por debajo de estos 65.910. Sí que es cierto que vimos aquí un pico de volumen durante la sacudida y que puede ser que para los operadores eso haya sido suficiente, pero lo importante es confirmar la fortaleza a partir de aquí, que el precio de Bitcoin tras tener esta sacudida pueda continuar con el movimiento alcista y que no veamos algo similar a lo que vimos aquí después de esta primera potencial sacudida a zona de mínimo, ya que el precio rechazó por completo ese intento de muestra de fortaleza y volvió a atacar la zona del soporte, lo que nos indicaba esa debilidad en el corto plazo. Pero vamos a ver si después de haber conseguido buscar liquidez en niveles operativos más bajos, sobre todo por debajo de este mínimo, el precio a partir de aquí es capaz de atacar con más fuerza estas resistencias que tienen por delante. Recordemos que el principal objetivo ahora mismo para poder seguir favoreciendo setups alcistas en el medio largo plazo sería conseguir que el precio supere esta zona de ventas que tenemos en los 71.115, ya que es la zona de ventas donde estamos viendo que el precio no acaba de romper, que siempre termina teniendo un rechazo, y es una dinámica que ya llevamos viendo bastante tiempo en el precio de Bitcoin. No es algo reciente, porque como veis en estas dos ocasiones pasó exactamente lo mismo que ha sucedido en estas otras dos. La dinámica sigue siendo la misma, presión vendedora sobre esta zona operativa, así que en el momento en el que veamos que esa presión vendedora no es suficiente como para frenar al precio, podríamos entender que los compradores podrían haber conseguido el control del precio sobre esta zona operativa y que por lo tanto podríamos seguir favoreciendo la continuación alcista de Bitcoin. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y vemos como en estas últimas horas el precio de Bitcoin se lleva liquidez que hay en zona de shorts, aunque como veis ahora mismo tenemos aquí unas zonas de liquidaciones aún más cargadas de las que habíamos visto durante estas últimas horas, como por ejemplo esta zona en torno a los 67.175 y luego tenemos aquí más liquidez en torno a los 65.525 y 67.695. Por parte de los long vemos un poco de liquidez en los 66.250 y en los 65.600. Respecto a la liquidez de 100x, ya
comentábamos en el vídeo de ayer como era muy probable que visitasen esta zona por toda la liquidez que estábamos viendo. Y como veis, durante el día de hoy ya se llevaron esas liquidaciones y también se han llevado algunas liquidaciones que entraron posteriormente sobre la zona de los 66.890. Actualmente vemos un poco de liquidez sobre los 66.295 y sobre los 65.790. Respecto a la liquidez de 50x, vemos cómo hay este clúster que está muy cargado desde los 67.055 hasta los 67.260. Por parte de los long también tenemos algunas zonas que podemos destacar, como estos 65.625 o sobre todo esta zona en torno a los 65.260. Liquidez de 25x, nos empezamos a aproximar a algunas zonas como por ejemplo esta de los 67.560 y luego por parte de los long vemos bastante liquidez a partir de los 65.030, sobre todo en esta zona de los 64.787. De momento la liquidez de 10x nos queda un poco lejos del precio, como veis por parte de los long empezaríamos a ver a partir de los 64.900, así que de momento no lo considero interesante. En Bookmap durante estas últimas horas veíamos cómo entraba presión compradora sobre la zona de los 66.500 intentando defender al precio y también intentando que continúe esa dinámica alcista que traía. Seguimos viendo bastante volumen de ventas en los 65.000, de compras quería decir, y ventas vemos que entra un poquito de volumen sobre la zona de los 68.000. En el multibook vemos cómo aumenta el volumen de compras en la zona de los 65.000, se mantiene el mismo volumen de ventas que destacábamos ayer en la zona de los 70.000. En The Kingfisher vemos cómo han limpiado parte de la liquidez que comentábamos que había ayer en la zona de shorts, pero sigue quedando liquidez hasta los 67.365. También vemos aquí otro clúster nuevo en torno a los 69.345 y por parte de los long tendríamos liquidez en torno a los 66.250. En los CVDs de momento no vemos demasiada actividad, a partir del lunes probablemente ya se empieza a activar un poquito más el mercado. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de longs después de que se hayan llevado casi toda la liquidez que había en zona de shorts, aunque como veis todavía queda un poquito hasta los 67.030. En la zona de longs podríamos decir que tenemos liquidez hasta los 65.950 y podríamos destacar que hay aquí bastante en los 66.420 y en los 66.100. Y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en torno a los 66.190.